Bueno, vamos directamente a nuestro estudio de hoy. Puede que tenga un título extraño: Abismal diferencia entre el romanismo y el cristianismo, o la abismal diferencia entre la mitología romana y el cristianismo bíblico. Ustedes usen lo que ustedes quieran. Yo creo que si alguna vez pareció que las diferencias entre el romanismo y el cristianismo son tan insignificantes que no debemos tener ningún temor por unirnos, como hay tantas fuerzas que están ahora luchando en esa dirección. Pero algunos dicen, allí está la gran mayoría, ¿por qué no unirnos con ellos? No esperemos que la mayoría se una con la minoría. No. Lo mejor es estar como estamos. Se habla de millones y millones de cristianos, pero ¿dónde están esos millones y millones siguiendo mitología y no teología? Fue Jesús quien dijo, escuchen bien, este texto deben tenerlo porque no creo que se incluyó en el bosquejo. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cómo interpretar esto? Que la manada pequeña le pertenece a Él. No pertenece al Vaticano, no pertenece al Papa, no pertenece a los que hablan de ex cátedra, pertenece a Él. Él se conforma con una manada pequeña. Temo que muchos de nosotros a veces cuando escuchamos de los millones y millones de cristianos que hay en el mundo, y eso lo hace la prensa y todo cuando establecen la cuantía en lo que se refiere a seguidores del Islam, budismo, hinduismo, cristianismo. Entonces los cristianos todos están en ese grupo, todos los que ellos creen que son cristianos. Nosotros sabemos muy bien que el cristiano es aquel que sigue a Cristo. Y para seguir a Cristo usted no necesita de ninguna manera ir a Roma para identificarse con la gran mayoría, porque no dice que no temáis gran manada muy grande, sino pequeña, que luego a Dios darnos el reino o dar a la manada pequeña. Claro que muchos más serán salvos, sin duda alguna, después que el Señor recoja a esa manada pequeña, particularmente entre los judíos. Lo único que se necesita para caer en la trampa del ecumenismo y del carismatismo que están funcionando a todo dar, es simplemente desconocer las doctrinas bíblicas. Una vez que usted se conforma con ignorar lo que la Biblia dice sobre determinado asunto. Por ejemplo, tomemos el caso de la salvación. Y nosotros sabemos muy bien, tenemos muchos textos bíblicos que hablan acerca de cómo ser salvo. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es todo. Pero todo esto es algo raro, extraño. Es más, la mitología romanista insiste en que el que no practica su religión no puede ser salvo, porque solo ellos tienen la patente, ellos no usan esa palabra, que otorga salvación. Es decir, ellos dicen, la salvación es por gracia, pero ¿quién dispensa esa gracia? Solamente ellos. Hay que ir a ellos para obtener esa gracia. Pero Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que tampoco es por el catolicismo, ni cualquier otra mitología. Es don de Dios. Dios regala la salvación. Y la persona que oye el Evangelio y cree, tal como dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que nosotros tenemos que atenernos a lo que la Biblia realmente enseña. Son muchos los pastores, líderes, comillas aquí, que coquetean con la famosa ramera que se describe en Apocalipsis. Ustedes no van a escuchar esa palabra de labios de muchos predicadores, pero veamos lo que dice en Apocalipsis 17, versículos 3 en adelante. Apocalipsis 17, 3 en adelante. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Ahora, la mujer es la falsa iglesia, la bestia es el anticristo, por supuesto. Y luego dice, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto es la bestia. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, 1 es, y otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Claro, muchos de ellos está hablando de los imperios pasados. Ya para cuando Juan escribía, sus imperios eran historia, pero uno aún no ha venido. Y el imperio romano estaba en vigencia, por eso él dice, uno es y el otro no ha venido. El que no ha venido es el anticristo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En otras palabras, vamos a imaginar un poco el cuadro, ya que Juan usa metáforas para ilustrarlo. Creo que sería bueno que nosotros también hagamos un poco de ese tipo de maniobra. Pensemos en la bestia. Aquí se la describe, esa bestia es el anticristo, o sea, es un hombre, y se lo describe en muchos otros pasajes. Tenía algo de varias bestias. Vamos a salir un poco de lo que yo le estoy hablando para comprobar lo que estoy diciendo en cuanto a la bestia en sí. Vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, al capítulo 13. Nunca olviden este texto que es demasiado importante. En este lugar dice, versículo 2, Juan ve una bestia que sube del mar, ¿verdad? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad.
Si quieren saber quién es el dragón, lean en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, y capítulo 20, y en el versículo 2. El dragón es uno de los nombres de Satanás. Ahora, noten bien lo que dice aquí. Primero, Juan, para poder describir al anticristo, en cierto modo, diríamos, tuvo que ir a un zoológico y ver muy bien el comportamiento del oso, del león y, tal como dice aquí, leopardo, estos animales. Y dice, hay que decir que el hombre, el anticristo, tendrá algo de leopardo, algo de oso, algo de león, etc. El leopardo es rápido, el oso es muy pesado, el león es el rey de la selva, todos lo sabemos. Bueno, ese tipo de gobierno tendrá el mundo cuando la iglesia se haya ido. Y no cabe duda que la iglesia ya no estará aquí para entonces. Para aquellos que tienen problema para entender por qué se dice que la iglesia no estará aquí, hay muchas razones. Pero para mí la principal, es que cuando ustedes terminan de leer los primeros capítulos de Apocalipsis, por ejemplo, especialmente, pero 2 y 3 muy especialmente, encontrarán algo muy llamativo. Hay mensajes a las diferentes iglesias que pueden significar periodos de cómo la iglesia estaba funcionando desde que se formó a partir del día de Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos. Pero si ustedes leen, verán que el encabezado del capítulo 2 de Apocalipsis dice mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso, primero a Éfeso, luego otro mensaje a Esmirna, que eran lugares geográficos que se pueden ubicar hasta hoy. Luego el mensaje a Pérgamo, luego el mensaje a Tiatira, y luego el mensaje a Sardis, y el mensaje a Filadelfia, desde el versículo 7 en adelante, y del 14 en adelante el último, mensaje a la Odisea. Pero cuando uno lee el mensaje a la Odisea, es tan repugnante lo que es la iglesia, que es la actual. Es lo que hoy la mayor parte es iglesia. Y le dice el Espíritu Santo, el Señor, a Juan, yo conozco tus obras, dice, a esa iglesia de la Odisea, que es a la actual. Y dice luego, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia actual, tal como la conocemos, aparte del puñado minúsculo de personas que se aferran a las Escrituras, la iglesia actual es vómito. ¿Qué le parece? ¿Es eso lo que le gusta a alguien? Pocas cosas son más asquerosas que el vómito. Y eso es la iglesia actual. Si uno mira y escucha, porque ahora sale por internet, por televisión y satélite y todo eso, todo lo que se está propagando y está saliendo, uno escucha eso y ve a las personas y dice, ¿qué es esto? Nada tiene que ver con la iglesia cristiana. Sin embargo, muchos confunden, no entienden que eso no es iglesia cristiana. Es una iglesia que será vomitada. Ellos nunca fueron cristianos, no son cristianos, ni serán cristianos. Ya están remachados para lo que son. Fíjese, por ejemplo, en el versículo 19 del mismo capítulo 3 de la iglesia de la Odisea, capítulo de Apocalipsis, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Todavía le da oportunidad para arrepentirse a la gente que se burla de él abiertamente. Pero oigan el 20, este se usa muchas veces y no está mal.
pero su contexto no es el que se le da siempre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Casi siempre los predicadores usamos este texto y decimos que el pecador es el que tiene que abrirle la puerta porque el Señor está afuera llamándole y Él quiere salvarle. Pero en realidad esto pertenece más bien a la iglesia falsa. Y no estoy hablando del catolicismo, eso nunca fue cristianismo, hay que entender eso. Estoy hablando de quienes sí se postulan como cristianos y por años algunos tal vez eran diáconos, cantantes del coro, pastores, ayudantes del pastor, líderes de jóvenes y todo. ¿Qué han hecho hoy de todo esto? Bueno, no hace falta hablar mucho de todo cuanto está sucediendo con lo que se llama la iglesia cristiana. Dejemos a los católicos por ahora a un lado. Y dice, si alguno oye mi voz, ocurre que en esas iglesias que llaman mega iglesia, que quiere decir muy grande, hay algunos que van allí porque no saben con qué se van a encontrar. Nosotros tenemos hermanos acá que habían ido. Aquí no hace falta ir muy lejos. Centro familiar de adoración, algunos llaman de perversión, porque no es ningún centro familiar, es para pervertir especialmente a los jóvenes. Y esto atrae mucho a muchos padres. Como no tienen vida auténtica, vida cristiana en su hogar, entonces creen que la iglesia tiene que reparar. ¿De dónde salió la idea que la iglesia o el pastor o quienes enseñan a los niños tienen que conducir a ellos a Cristo? Ese es el trabajo de los padres, no es el trabajo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo los hijos, los pequeños, están con sus padres, no están en la iglesia. Vienen y muy poco tiempo están digamos, escuchando la palabra, y si son chicos están con alguna maestra o maestro que sabe hablar a los chicos y entonces les enseña, pero no hay suficiente tiempo para guiarlos muchas veces al Señor. Además, los chicos no tienen tanta confianza con una persona extraña. Para probar esto que estoy diciendo, vamos a ver en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Si ustedes quieren buscar, es el último del Pentateuco, o sea, el quinto libro de la Biblia. Noten lo que dice en el versículo 6, capítulo 6, desde el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Casa y hogar son sinónimos, porque el hogar tiene una casa donde vive la familia. Estas palabras que yo te mando hoy, de nuevo el 6, estarán sobre tu corazón. Repetirás a tus hijos. ¿Quién tiene la obligación de hacer que la palabra de Dios llegue a oídos y conocimiento de los pequeños? Los padres. Y luego dice, en el versículo, repetirás a tus hijos, luego las atarás, dice, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo ven ustedes la hora que se levanta el pequeño de tal o cual hermano o se acuesta? Eso lo tienen los padres a su cargo. Y cada vez que van a dormir, los pequeños tienen la oportunidad de hablarles, de enseñarles cómo orar y una serie de cosas. Yo ahora que estoy comenzando de nuevo, y papito nuevo, y chiquitos, me voy a dormir con mi hijo de 4 años. Y a él le gusta mucho, porque primero él dice que él quiere que juegue con él un rato. Y luego él
tiene que orar. Y él sabe que una vez que ora, ya le digo, date la vuelta al otro lado y ya duerme. Entonces él se pone para orar y a veces no es lo suficientemente respetuoso. Y como él me estima mucho, yo le digo, mira, así no tienes que burlarte. Dios está escuchando, te está viendo. Quien mejor conoce a nuestros hijos somos los padres. Y por eso podemos decir todo lo que sabemos que hay que decirle, pero también hay que entenderlos en otro momento. Cuando ellos piden algo, a veces piden cosas que no son las mejores, pero si no los van a dañar, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darles? Bueno, entonces en ese particular caso, él después de orar, digo, ahora date la vuelta, cierra todos los ojos. Hay solo dos. Y el otro día yo me reí solo y le pregunto, ¿cuántos ojos tienes? Ay, ¿qué cerraste? 2, dice él. Él ya es bastante inteligente, tiene 4 años, pero muy al día. Pero es interesante ver cómo crece la criatura. Cuando uno es un padre joven, digamos, aunque tenga 30 años, un poco menos y todo eso, y muchas cosas no ve. Y le voy a decir por qué, pues yo pasé por eso. El hombre se levanta temprano y se va al trabajo. Tiene que ir al trabajo, alguien tiene que hacer el trabajo. Es la mamá la que está con ellos. Y nunca es suficiente eso. Vuelve del trabajo el hombre. Debería de recordar de darse una buena ducha fría y no echar la culpa, estoy cansado, porque uno se cansa durante el trabajo. Yo mismo me canso mucho y siempre fue así. Tenía buen vehículo para ir al trabajo y todo, y trabajaba en el trabajo que mucho me gustaba. Nadie fumaba, allí no había problema de ese tipo. No tenía por qué pelear con otros. Yo no tenía un cargo demasiado elevado, que tenía responsabilidad, que haya finanzas y todo como ahora. Pero me he dado cuenta que aquellos que son padres ya en una segunda etapa, un segundo piso, vamos a decirlo así, pueden enseñar muchas cosas a los padres más jóvenes, porque ellos pasaron por ese tramo que esos padres están todavía y al mismo tiempo aprendieron la diferencia que existe, la abismal diferencia entre ser padre cuando joven o ser padre ya mucho mayor. Nunca vamos a estimar tanto a nuestros nietos como a nuestros hijos. Es imposible. Primero, estamos restringidos. Sabemos que muchas cosas, disciplina y eso, solamente los padres pueden aplicar y los abuelos no tienen derecho. Yo recuerdo que mi madre, tantos hijos tenía, después ya vinieron los primeros nietos. Y yo le pregunté, ¿te gusta que vengan ellos? Bueno, que vengan y estén un ratito, sí, pero no cuidarlos ni nada. Después de 15 hijos, ¿para qué quería todavía cuidar a los nietos? Y hay muchos que tienen el cuidado de hijos y luego los nietos son cuidados por los abuelos y ahí va el asunto. Y ese es el problema que los padres, peor aún cuando sin extrema necesidad, trabaja el esposo y ella también quiere trabajar porque nunca les alcanza. Bueno, viviendo así, ¿qué ocurre? No se puede cumplir con este principio que Dios estableció para Israel y obviamente para nosotros también aquí en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Bien, pero nos desviamos un poco de nuestro camino, así que no se hagan problema. Yo no tengo la menor duda de que muchos reverendos y reverendísimos y reverendas hoy en día jamás fueron llamados al ministerio porque jamás conocieron al Señor Jesús como su Salvador. Ahora yo ya no tengo más problemas para asegurar esto. Pero siempre existieron líderes de Satanás, anticristos, presentándose como embajadores de Cristo. Hay un texto allá en Jeremías 14, ese texto ustedes lo tienen. Versículo 11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen,
yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto quiere decir ofrenda quemada del todo, y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿No existe hoy esto? Y alguien dice, ¿por qué no oramos para que ellos se salven? Yo aprendí que no por todos ni por todo hay que orar. No todo se resuelve orando. Si el Señor, ¿a quién oramos nosotros? Al Señor. Si Él, y tenemos pruebas, rechaza tal o cual cosa, conducta, persona o lo que fuera, y nosotros seguimos orando, ¿cómo lo vamos a cambiar? Él es inmutable. Y Él sabe mucho mejor hacia dónde se dirige quien se dirige equivocadamente donde no corresponde, y sabe que esa persona no hará caso, porque no hay que olvidar esto. Si nosotros oramos por una persona, oramos, por ejemplo, por su salud, y queremos a toda costa que se sane, bueno, podemos hacer todo nuestro esfuerzo, no está mal. Pero si Dios ha planeado otra cosa, y Él tiene un lugar mucho más seguro y mejor para ese enfermo de nuestra familia, Él se lo llevará. Y tenemos que saber que Él es inmutable. Yo soy mutable, nosotros cambiamos. Hoy pensamos de una manera, mañana de otra. Hoy decidimos tal cosa, mañana ya no es así. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos mutables, pero Él no. Todo lo que nosotros vivimos hoy ya fue preparado por Él desde antes de la fundación del mundo. La guía segura para todo cristiano verdadero es siempre la Biblia. Esta declaración no es aceptada por el falso cristianismo. No sé si ustedes sabían que ya hay muchas iglesias que no traen más Biblia, no llevan Biblia al templo. Y el pastor ya les dijo, no traigan Biblia. Y luego algunos seguían trayendo, pero se dieron cuenta que no se hacía referencia a una sola palabra en todo el tiempo que él predicaba, que siempre es muy poco. Por ejemplo, hablaba 20 minutos, menos mal, porque para mentir no hace falta mucho. Y entonces, después, los hermanos dejaron de traer Biblias. Al principio se eliminaron los himnarios, porque ya no era demasiado alabanza al Señor y no era alabanza a los pervertidos. Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, la gente que siguió llevando su Biblia también dejaron, porque todo lo que pasaba era que la Biblia se arruinaba, llevando y trayéndola y otra vez a la casa y otra vez bueno, de aquí para allá. Casi cualquiera de las tantas doctrinas bíblicas, uno descubre muy pronto cuál es la verdad. Miren esto, Apocalipsis 3 y 15 y 16 que ya leímos, repito. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aprendido esto desde hace muchos años. Debo tener respuesta bíblica para toda pregunta, todo debate. No tendría ningún problema si Él me da en el momento la necesaria memoria, que hasta hoy la tengo, para rebatir a cualquier individuo que venga con todo lo que quiera, con todo su bla bla, con una condición, que se use la Biblia como principio de fe,
Que no me vengan con cuentos que, bueno, ustedes todavía usan la Biblia. No, la Biblia tiene sus errores y todo. Si eso es lo que usted piensa, vaya y busque a otro para que pierda tiempo con usted. Yo no puedo perder mi tiempo para eso. Pero cualquier doctrina que uno quiere probar, si es correcta o no, hay que ir a la Biblia. Y nunca, nunca usted tendrá problema si conoce su Biblia. ¿Cree usted que vale la pena hacer causa común con cuantos en los ojos del Salvador son tan despreciables? ¿O cree usted que cuantos cambian al Salvador por una sencilla mujer llamada María y la hacen reina del cielo, pueden formar una sola familia cristiana e ir a todos los encuentros, digamos, al mismo encuentro con el Salvador? No, porque unos creen en María, que son marianos, y otros creen en Jesús, que son de Él, Cristo Jesús. Ella no es Mesías. Mesías en hebreo es Cristo en griego, que es el enviado de Dios. Ella no vino del cielo, Él vino del cielo. Él tuvo que humanarse porque necesitaba un cuerpo en el cual no pecaría, y así fue, no pecó, y lo ofreció allí en el sacrificio, en el altar del sacrificio, que era la cruz donde lo crucificaron. Y Dios el Padre aceptó esa ofrenda. Ahora, ¿cree usted que los ciudadanos del cielo podrán hacer causa común con los ciudadanos del infierno? No quieren saber nada. Hay mucha gente que simplemente dice, ustedes no traten de presionar a nadie, que cada uno vaya por donde quiere, sea quien fuere. Por ahora todavía no nos obligan a, por ejemplo, que un homosexual sea pastor o una lesbiana enseña a los chicos de la escuela dominical o cosas de ese tipo. No es obligatorio. Pero, por ejemplo, en la zona de San Francisco, en Estados Unidos, yo recuerdo hace muchos años, eso no es reciente, un homosexual se descubrió con el tiempo. Quería estar tocando el órgano en una iglesia presbiteriana. Que, dicho sea de paso, esa iglesia ni siquiera era ultraconservadora. Yo no podría comparar a esa iglesia con lo que nosotros enseñamos, tanto por la radio como acá. Y tuvo que ir a la corte el asunto. Afortunadamente, hay un principio que los jueces no quieren tratar asuntos digamos, de una iglesia o cosa por el estilo, a menos que sea algo criminal. Pero en esa época, de ninguna manera lo haría. Hoy la cosa está cambiando rápidamente, porque somos nosotros los bíblicos causa de problemas, porque discriminamos, y la discriminación de raza, de color, de estatus en su social o algo así, es discriminación. Y entonces religión también es discriminación. Usted no puede discriminar contra tal o cual. Él cree de otra manera. Él tiene el derecho de trabajar si tú tienes algún medio, como por ejemplo nosotros la radio. Si viniera uno de ellos, puede acusarnos que no queremos darle trabajo por esto y por aquello. Tuvimos un intento de problemita bastante serio. Superamos, pero era un problema. Ocurrió que una muchacha que trabajó muy poco con nosotros, porque no teníamos necesidad antes, y viene después y dice que está esperando bebé. Era soltera. Yo no tengo nada en contra que una dama que trabaja con nosotros, casada, esté esperando bebé. Cumplimos con todo lo que la ley manda. Entonces yo le hice una carta, fue mi error. Yo le hice una carta y le dije, ¿qué clase de testimonio sería eso? Para la iglesia y para la radio también. Que porque no tiene otro nombre que adúltera,
fornicaria, dependiendo del caso, prostituta. Es el título máximo como doctorado en alguna materia. No podemos hacer, yo no dije todo eso, pero yo le escribí la carta. Y ella llevó la carta y se fue a la fiscalía y no sé dónde más. Al poco tiempo yo recibo una nota que debe ser reintegrada al personal. Ahí está. Parece que pensaban que yo era más tonto de lo que soy. Y había sido que no acertó. Enseguida nos movimos, otra persona ayudó muchísimo, y un hermano que intervino fue al departamento ahí laboral y todo eso, donde se trata de ver estos asuntos, y resultó que el que estaba allí más o menos de jefe era compañero de él de estudios en la secundaria. Y por supuesto, el Señor siempre tuvo alguna solución. Nunca hay que temer rechazar lo que uno está convencido que está malo. Es decir, no, bueno, voy a tener que aceptar porque ¿qué me queda? No, pagamos algo muy poco porque era muy poco lo que ella estuvo con nosotros. Llegamos a apreciarla. Yo personalmente, yo no tenía nada en su contra. Pero ella vino con ese cuento. Después dije, ¿por qué no fue honesta desde el primer momento? Bueno, ella tal vez sospechó que no la aceptaríamos. ¿Cuándo fue fundada la Iglesia Católica? Alguien dirá, bueno, San Pedro. No. No hay que gozar de ser ignorante. Fue fundada por Constantino, por el año 313. Él promulgó el edicto llamado Edicto de Milán, mediante el cual estableció la Iglesia Católica Romana. Pero era emperador él, era pagano. Pero de todos modos, hasta ese tiempo eran muy perseguidos los cristianos. De ahí en adelante tuvieron cierta calma. Pero al mismo tiempo, él decretó por decreto que, aparte de las religiones muchas que ya tenía el Imperio Romano, el cristianismo es una religión más. No es que era la única, pero estaba bien para él. Así que las creencias de esta iglesia, en lo que respecta a la Trinidad, por ejemplo, y al Padre, Hijo y Espíritu Santo, son virtualmente iguales como nosotros lo creemos. Pero otras de sus doctrinas son diametralmente opuestas. Por ejemplo, creen que la muerte del Señor, clavado de esa cruz, no fue suficiente para la salvación, porque todavía permanece una deuda gigantesca que debe pagarse por completo, con misas, limosnas, buenas obras, rosarios, sufrimiento aquí y en el purgatorio como tope. Bueno, la salvación solo se obtiene mediante la mediación de la Iglesia y el sometimiento a la jerarquía eclesiástica católica romana. Así que si alguno de ustedes es católico mitad o completo, ¿para qué está perdiendo tiempo acá? Hay que asistir a misa cada domingo, fiestas de guardar, recibir los sacramentos, hacer penitencia y buenas obras. Otras personas pueden sufrir por los pecados de uno, es decir, allí está el compadre, comadre, se le bautiza al bebé y aquel o aquella o aquellos mayores toman sobre sí las culpas, los pecados de ese bebé. Nada tiene que ver con la Biblia esto, y para ayudar a alcanzar la salvación. La salvación se pierde tan pronto se comete un pecado que ellos califican mortal. El otro es venial. Yo no sé qué quiere decir venial, pero tal vez un pecado que va por las venas. Me da gracia y me da pena que tanta gente esté con todo esto. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno inmediatamente después de la muerte y allí sufren el castigo eterno.
Ni siquiera hacen escala en el purgatorio, que también ellos inventaron. Ahora, los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero, digamos, imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, claro, en el purgatorio, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar finalmente alegres, contentos, al cielo. Ellos celebran la misa, los sacramentos, procesiones, adorar a María, a los santos que ellos inventaron, las imágenes, reliquias, rezan el llamado rosario y las letanías, practican el culto a los muertos y la canonización de los santos, dicen ellos, después de muertos. Es trabajar con los que ya murieron. Usted no puede hacer nada más. Algunas de las doctrinas, como ocurre con todas las sectas que pretenden ser cristianismo, el romanismo enseña que su doctrina, dogmas, liturgias e idolatría es el único medio de salvación. O usted se somete a eso o no tiene salvación. El dogma de la Iglesia Católica es el único medio de salvación. Y luego fue ratificado todo este bla bla en los posteriores concilios y sínodos. En la Enciclopedia Católica, justamente, prácticamente todos los papas ratifican ese tipo de doctrina. Y permítame citar ejemplos de lo que ellos dicen. Son decretos papales de la Cátedra de San Pedro. Noten que Pedro nunca estuvo en Roma. Por lo tanto, constituyen la enseñanza dada a la Iglesia Católica por Jesucristo y los apóstoles. ¿De dónde sacan esto? De sus concilios, de sus inventos. Ahora, el Papa llamado Inocencio III, en el cuarto concilio de Letrán, Constitución 1215, ex cátedra. Cuando habla de ex cátedra, no falla. Usted puede estar seguro, tráguese todo porque todo está perfectamente bien. Solamente que va al infierno. Hay verdaderamente una iglesia universal de los fieles, dicen ellos, fuera de la cual absolutamente nadie se salva, repiten. El Papa llamado Bonifacio VIII, Unam Sanctam, 18 de noviembre de 1302, ex cátedra, por fe, animados, estamos obligados a creer y mantener la única Iglesia Católica y esa apostólica, y firmemente creemos y simplemente confesamos esta Iglesia fuera de la cual no hay ninguna salvación ni remisión de pecado. Además, declaramos, proclamamos, definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Así que bajo las faldas del Papa usted obtiene salvación. El Papa llamado Clemente V, concilio de Viena, y ahí están los decretos, etc. Hay una iglesia universal fuera de la cual no hay salvación alguna. Todos repiten lo mismo. Luego está Eugenio IV, concilio de Florencia. También dice, todo el que desee salvarse debe ante todo, guardar la fe católica, pues a menos que una persona guarde esta fe entera e inviolable, sin duda alguna se perderá para siempre. Ellos saben mucho más, parece, que el mismo Señor y la palabra inspirada por el Espíritu Santo. También
hablan de catecismo católico, dice, fuera de la Iglesia no hay salvación. Se trata del catecismo católico. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura. Ajá, ¿cómo mienten? Y en la tradición enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se hace presente en su cuerpo, la Iglesia Católica Romana. De repente dicen alguna verdad. Cristo es el único mediador, y es cierto. ¿Pero es esto cierto en la práctica de ellos? ¿Quién más media entre, digamos, la persona y Dios? ¿Cuántos recuerdan ustedes? María, San Pedro, ¿sabes? Como aquel borracho que quería montar caballo y pone el pie izquierdo en el estribo y trata de subir, pero no puede. Intenta una vez, otra vez y no puede. Pidió a San Pedro, pidió a San Juan, pidió a Santa María, pidió a muchos. Todos, dijo al final, los santos. Hizo más fuerza y cayó al otro lado. Y dice, todos sí, pero no todos juntos, por favor. Qué manera de dejarse llevar por absurdos. ¿Y por qué nosotros podemos decir esto con tanta libertad y rebatir? Por las Escrituras. Una vez que una persona acepta que la Biblia, y solamente la Biblia, con sus 66 libros, no más ni menos, es la palabra de Dios, no tiene problema. Nunca pueden asaltarle dudas a veces y todo, pero tan pronto como vienen dudas, también desaparece. Veamos lo que dice la Biblia. En Juan 14:6, tengan en cuenta estos textos, ustedes los tienen en su bosquejo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y ahora vamos a Juan 10, 7 y 9. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿No? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, es decir, alimento espiritual. Esto está en Juan 10, 7 y 9. Tajantemente, singular, él y nadie más. Luego pasamos a Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 27 al 30. Ahora, ¿qué dijeron Juan y Pedro, por ejemplo, acerca de la persona de Cristo cuando el concilio allá en Jerusalén quería prohibirles hablar de Cristo y predicar? Hechos 4, 11 y 12 está la respuesta. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo es que cambió esto? No, esto está en Hechos 4, 11 y 12. Y algo más sobre lo mismo dice Pedro luego en su carta, 1 Pedro 2, 6 al 8. 1 Pedro 2, 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo
y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Ve? Los desobedientes fueron destinados a ser desobedientes. Todo esto en 1 Pedro 2, 6 al 8. Aquí tenemos una cantidad de integrantes. ¿Cómo es posible que personas que por lo menos sabían leer y hayan entendido o no pudieran entender Juan 14, 6, cuando él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Que alguien dirá, yo soy paraguayo y yo tengo mi camino. María me llevará al cielo. Bueno, por eso mismo Pedro fue tajante con Juan ante el concilio. La respuesta para todo esto de cómo y por qué es muy sencilla. Si el cristiano no acepta la Biblia con sus 66 libros como la única autoridad divina, va a andar por cualquier lado, menos en lo correcto, en la palabra de Dios. Ahora, en 1 Corintios, todo comienza, la vida cristiana comienza recibiendo a Cristo. ¿Recuerdan lo que dice allá en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, que el que se acerca a Él, crea que le hay, que Dios existe. Dios no solamente existe y creó el universo y nos creó a nosotros, sino que también proveyó la salvación, porque somos pecadores. Una vez que una persona es salva, obtiene algo que muy poco, por ejemplo, la salvación es por gracia. No tienen que hacer nada para salvarse, solamente depositar su fe en Cristo. Pero, ¿cómo voy a depositar mi fe en Cristo? Bueno, la fe es algo que usamos todos los días. Por ejemplo, subimos al auto para ir al trabajo, ni se nos ocurre que por ahí nos van a atropellar algún camión grande y con el auto y la gente adentro quedaremos hechos como un sapo bajo el neumático de un automóvil. No. Nosotros creemos que vamos a llegar y nos despedimos con nuestros camaradas de trabajo, compañeros, y decimos, bueno, hasta mañana. ¿Por qué decimos hasta mañana? ¿Cómo sabemos que mañana vamos a vivir? Eso es fe. Estamos usando la fe en todo momento. Y sin embargo, cuando se trata de Dios, no podemos creer. Si alguien le dice, un cristiano, alguno de nosotros a una persona, ¿tú crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Muy bien, por ahí ya está bien. Creer que existe Dios está bien, pero eso no salva. ¿Tú eres pecador? Bueno, sí, pero no tan malo como otros. Bueno, pero pecador. Bueno, sí, pecador. Está bien, ¿qué más tienes que decir? Tienes que confesar tus pecados al Señor Jesucristo, que es el unigénito de Dios, primogénito de María, quien murió por nuestros pecados. Si tú le recibes así por Salvador, serás eternamente salvo. Ahora, que ya dijo que creía en Dios, que era pecador, no importa que mengue, que no era tanto, eso es aparte. Y entonces, ¿qué le falta ahora? Creer. Una vez que él cree, él o ella, ocurre algo bien interesante. Está en Efesios, capítulo 1. Y nosotros tenemos que recordar esto siempre. Versículo 13. Pero para ubicarnos mejor vamos a leer desde el 11. En él, pronombre personal, que es Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero el 13, fíjense, en Él, de nuevo Él, Cristo, también nosotros o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, no dice el libro de Mormón, ni tampoco el libro del Islam, no, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, la garantía de nuestra herencia eterna, la vida eterna y todo cuanto la Biblia nos ofrece, es el Espíritu Santo que hemos recibido. Es así como Dios separa a los que son de Él de los que no son. Los que son de Él, todos tienen el Espíritu Santo, y no solamente tienen, sino la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, si ustedes tienen en cuenta, si tenemos en cuenta esto, yo también tengo que estar siempre al tanto, y de aquí voy a 1 Corintios 1, 18 y 19, veamos lo que dice. Porque la palabra de la cruz, es decir, el padecimiento de Cristo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque ellos no pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso no pueden entender. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, ser salvo no es asunto por el intelecto. No, usted puede ser muy sabio, puede conocer muchas cosas, dictar cátedras muy importantes y todo eso, pero si usted no es asistido por el Espíritu Santo, que comienza después que usted con valor dice, yo sé que Dios existe y que Él envió a su Hijo para salvar a los pecadores, yo soy un pecador, yo quiero ser salvo y de hoy en más deposito mi fe en Él. Si eso ocurre, el Espíritu Santo actúa. Entonces, de ahí en adelante, para usted lo de 1 Corintios 18 y 19, cuando dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, usted no está en ese grupo. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 2, 14 y 15. Veamos lo que dice. Pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? ¿Y quién entonces es el sobrenatural? El natural es el que tiene nacimiento natural. Se unen un hombre con una mujer, ella concibe, él engendra, ella concibe, y eso es lo natural. En la otra versión, 1909, dice el hombre animal, porque es la parte animal, la parte no espiritual, no es ningún insulto, nada de eso. La parte física, corporal. El hombre, por eso cuando aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él puede entender todo lo que está para que entienda el ser humano, aún el cristiano. Por ejemplo, hay en la Biblia casos que no podemos entender, pero aceptamos que somos finitos. No somos como Dios infinito. Nosotros no somos dioses. Por eso, si Él no quiso revelarnos tal cosa, no nos reveló y conformémonos con eso. ¿Por qué nos conformamos y no protestamos? ¿Por qué? Porque no somos solamente nacidos naturalmente, sino sobrenaturalmente, espiritualmente, y esto es maravilloso. Ahora, el caso de María, por ejemplo, que ella fue concebida sin pecado, es un engaño, una mentira. Como no existe nada en la Biblia que, aun torciendo su significado, permita llegar a tal blasfemia, conclusión,
se necesitaban inventar muchas cosas para hacer que María fuese una mujer que nació también sin pecado. Así que Jesús no era el único. Así que si a alguien le gusta que una mujer le salve, bueno, adelante muchachos, no hay ningún problema. Diosa, sí, mucho de esto tienen aquellos que creen en fantasías, en inventos de hombres, en tradiciones, y ellos mismos dicen que la tradición tiene mucho valor. Bueno, hay algunas tradiciones que no son malas. Por ejemplo, hay ciertas culturas, practican cierto tipo de música, eso en sí no tiene nada de malo, no estamos hablando de la salvación, pero es algo tradicional entre los pueblos. Bueno, hoy, en estos días, cuando la gente está negando todo, ¡ay! ¿Cómo se oponen a la Navidad algunos? ¿Por qué? Porque son días de borrachera, de tal y cual, y que el árbol de Navidad, y que el pesebre, y que todo esto es inútil, innecesario, nada tiene que ver con Dios, con Jesús y nada de eso. Bueno, si alguien quiere discutir eso, que discuta. Yo encontré un detalle muy serio en cuanto a los que tanto protestan. Es cierto que la cuestión del día exacto de su nacimiento no se sabe, no está en la Biblia. También es cierto que ese árbol de Navidad no está en la Biblia, que hay que hacerlo, iluminarlo, etc. También es cierto que el mesón no hay por qué prepararlo. El peligro está que aquellos que están preparándose para rechazar todo, comienzan con lo que sí es rechazable. No tiene por qué ser parte de nuestros servicios dominicales, etc. No hace falta. Dicen, no, eso es idolatría. Ahí tienen el árbol, le están rindiendo culto. Nadie rinde culto al árbol. Pero si a alguien esto le afecta negativamente, bueno, entonces hay que dejar de hacerlo. A mí nunca me gustó. Digo de paso. Sí, la gente suele poner el árbol, iluminarlo bien y luego regalos. Bueno, ¿a quién no le gusta recibir regalos? Pero ocurre que si alguien me trae regalo y yo ya veo de quién es, yo ya tengo que darle a esa persona también. Y ese es el problema. Yo quiero recibir, pero no quiero dar. Estoy hablando por todos, no solo por mí. Así somos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué entrar en eso? Pero, bueno, dice, el regalo es para más o menos materializar o demostrar que Dios nos dio el mejor regalo. Bueno, confórmese con ese. Y es la salvación eterna por medio de Cristo. Es verdad eso, no cabe duda. Pero el mayor peligro con aquellos que protestan tanto contra todo es que el día de mañana tampoco hay razón alguna para celebrar, por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor. Y en la cena del Señor, Él claramente dice, haced esto en memoria de mí. Hasta que Él venga tenemos que hacerlo. Y bueno, si vamos a dejar esto, estamos minimizando el sacrificio de Él cuando Él fue colgado de esa cruz por nuestros pecados. Tenemos que cuidarnos mucho de todas estas cosas porque caeremos muy fácilmente en alguna trampa. En lo que a mediador se refiere, Pablo en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La única autoridad que tenemos espiritual, para saber cómo ser salvos, es la Biblia. Ahora, permítanme, yo no sé si ustedes no creo que tengan, pero aquí, ya que María es una diosa dentro del romanismo, si alguno piensa que, aunque aún así estaría mal, que es la verdadera María que dio a luz a nuestro Señor, está equivocado.
Se trata de Semíramis, era una diosa babilónica que también pretendía ella haber dado a luz un hijo que no era de un ser humano. Luego, ella se llamaba en Babilonia Semíramis. En Asiria, Istar, es la misma. Luego en China, Shigmu o Santa Madre en China. Luego en Alemania, Hertha, Hertha. Luego en Escandinavia, Disa. En la India se llamaba Indrani. En otra zona que se llama Etruria, ella se llamaba Nutria. En Patitura, para los druidas, y los druidas son los que realmente de allí viene Halloween, ella se llamaba Virgen, Patitura. Y para los sumerios era Nana. Para Grecia, Afrodita. Para Roma, Venus. Y en Asia Menor, Cibeles. En Caldea, Astarte. En Egipto, Isis. Y para la Iglesia Católica, María. Ahí tienen una lista, larga lista de todas estas, de toda esta idolatría. Larga es, un montón de cuentos que tenemos que saber que el catolicismo no es el único. El catolicismo simplemente copió el sistema de los babilonios, y los babilonios, si algo exportaron en todo su periodo de poder, de imperio, era religión. ¿Sabían ustedes que los babilonios tenían sus sacerdotes que vestían igual como los católicos? Tenían su sotana negra, eran supuestos célibes, celibato que Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 4, los primeros versículos, que vendrían doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Así que si usted quiere casarse, acuérdese, está metiéndose con demonio. Bueno, algunos tal vez sí, depende con quién se casa, ¿no? Sobre todo las mujeres tienen que tener cuidado porque a lo mejor un demonio por ahí quiere, y no es demonio invisible, es visible, palpable y todo eso. Pero ellos, luego, la jerarquía, toda esa jerarquía, dicen ahí en el Evangelio de Mateo, Jesús habla en el capítulo 23, versículos 8 y 9, no llaméis a nadie Padre vuestro. Padre y Papa es la misma palabra, solamente los idiomas cambian. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, el Papa tiene complejos divinos, que Él es Dios, y que en Él está el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la idea que Él tiene. Hombre, cuando llegue el día de cuentas, se dará cuenta que había sido, y para muchos de ellos ya fallecieron. ¿Sabían ustedes que ni un solo Papa, antes de morir, estaba seguro de su salvación? Por lo menos ellos lo admiten. Ellos enseñan que nadie puede ser salvo, y para hacer honor a su enseñanza brutalmente mentirosa, tienen que dar testimonio que tampoco el Papa se salva. También él tiene que pasar por todos esos recovecos difíciles, pasar por el purgatorio y todo esto. Pero ¿cuándo va a llegar al cielo? Nunca. En cambio, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todo está indicando que nuestro tiempo aquí es corto. No es que nos van a echar a Brasil o menos a Argentina o a cualquier otro país. Seremos los hijos de Dios que se
refugiaron en Él, no en María, no nada de eso, no en una religión, en una persona, el único Salvador del mundo. Él nos llevará a su presencia. Padre amado, te damos gracias por este privilegio que tenemos de compartir tu palabra, de aprender de ella y de vivir para ti, si así lo deseamos. En el nombre de Jesús. Amén.